Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Tengo el gusto de presentarles al investigador, además economista, Emilio Morales, para hablar de algo que nos interesa a todos los cubanos, a los de Cuba y a los del extranjero. ¿Quién es el culpable de la gran crisis económica que hoy vive la nación cubana y que hace que no haya dinero en los cajeros, que cientos de miles de cubanos se hayan lanzado a las selvas para escapar de la isla, que la gente no tenga ni qué comer? Hace un rato conversaba con alguien en Cuba que me decía, y me mostraba además, mira lo que estoy comiendo, arroz con frijoles solo, y me puedo nombrar dichosa de que al menos tengo esto, porque hay personas que ni siquiera tienen eso para comer. Entonces, la situación es extremadamente difícil. Cuba ha regresado incluso a niveles peores que en el periodo especial, y la culpa de todo la tiene Gaesa. Ahí está. Y bueno, Emilio Morales nos acompaña. Emilio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Muy buen día, Mario. Muchas gracias por la invitación. Óyeme, un placer inmenso, Emilio, poder conversar. Gaesa, primero, el nombre es horrible, como todo lo de esta gente. ¿Qué cosa es Gaesa? Porque ahí veo un pulpo y Cupet, Fincimex, Texas, las tiendas panamericanas, que son las tiendas estas de MLC, Cimex, todo está vinculado con Gaesa. ¿Qué cosa es Gaesa? GAESA, bueno, GAESA es la sigla, ¿no? del nombre. El nombre es Grupo de Administración Empresarial. En realidad, GAESA es un holding gigantesco que aparentemente se encuentra en la estructura empresarial de las Fuerzas Armadas, pero en realidad ni rinde cuentas a ellas mismas. GAESA es un holding que pertenece a la familia Castro y a algunos oligarcas cercanos a ella. Y esta empresa es la que se ha apoderado prácticamente del 70% de todos los renglones más estratégicos e importantes de la economía cubana y se ha apoderado prácticamente de las finanzas, del 95% de las finanzas del país, como aparece en los gráficos que te he compartido. Ok, Entonces, quisiera entender un poco cómo es esto de que, primero, cómo sabemos el alcance que tiene Gaesa, porque yo he visto por ahí que algunas personas han cuestionado esta cifra del 70%, y bueno, y estamos diciendo que incluso el 95% de las finanzas del país. bueno, te explico. Gaesa hace 20 años no era prácticamente nada. Gaesa tenía pequeños negocios en la parte hotelera, en la industria hotelera, a través de la compañía de Gaviota, que fue una empresa que fue creciendo poco a poco, porque cuando ellos empezaron, solo lo que tenían eran dos aviones y empezaron transportando turistas de los polos turísticos cubanos a los Cayos, de Cayo Largo, etcétera, etcétera. Y así empezó la historia de Gaesa. Poco a poco fue invirtiendo en la construcción de hoteles y se fue expandiendo en la medida que pasaban los años. Pero cuando Fidel Castro cae en cama, Raúl Castro le da la orden al general fallecido ya, Luis Alberto López Calleja, de empezar a tomar en control todas las instituciones estas que estaban en manos de Fidel Castro. Una de ellas era la gran corporación CIMEX, que era la compañía más grande de Cuba. Y CIMEX era la compañía que tenía la mayor cantidad de subsidiarias o de redes minoristas dolarizadas en Cuba, como tú mencionas, como aparece en el gráfico, las tiendas panamericanas, las gasolineras, que llamaba Cupet, tenía negocios de todas las inmobiliarias que hay en Cuba, las remesas, también tenía negocios de exportación, etcétera, etcétera. A eso, este general López Calleja, aparte de tomar CIMEX, toma Etexa, que es otro gran el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, y al tomar Etexa tomó todo el control de la telefonía celular, de los servicios roaming a los turistas extranjeros, del control de internet, etcétera, etcétera. Después toma control de las empresas de Aguanex, si todos los hoteles del casco histórico, todas las redes minoristas, las tiendas que tenía Eusebio Yo, Leal. Y por último, toma control del BFI. El BFI es el Banco Financiero Internacional, que es el banco más poderoso de Cuba, es el banco que controla prácticamente el 100% de las transacciones financieras que tienen que ver con la importación y exportación de productos en la isla. Y es la que controla todo el flujo de dinero, de dólares de las exportaciones y de las importaciones. Llámese, por ejemplo, todo lo que vengan los médicos cubanos que están contratados en el exterior, todo ese dinero va a parar al BFI. Todo el dinero que envían los emigrados cubanos de la remesa a través de las agencias de remesa
va a parar al BFI. ¿Sí? Y ese es el banco de Gaesa, es el banco de Gaesa que nadie puede auditar. Por eso es que ellos han tomado control de las finanzas del país. Por eso es que el gobierno de Díaz-Canel no tiene dinero, porque el que controla el dinero es el BFI a través de Gaesa, a través del BFI, perdón. Entonces, este gobierno burocrático no tiene plata, está endeudado, y el que controla a dónde se depositan los recursos o no es Gaesa. Por eso es que vemos que esa inversión despedida en la parte hotelera, en comparación con las inversiones que hace el país, que es hoteles que están completamente vacíos. Estábamos viendo las últimas estadísticas oficiales, hablaban de que 6 de cada 10 habitaciones estaban vacías en los hoteles. 7 de cada 10 están vacías. Los pocos turistas que llegan al país apenas dejan $500 en sus visitas. Cuando destinos como Cancún y Dominicana, un turista deja $1,200, $1,500 en su visita, así, casi 3 veces lo que dejan en Cuba. Así, estamos viendo que el poco turismo que llega a Cuba es un turismo de bajo poder adquisitivo. Diría un familiar mío, un turismo pesetero. Sí, es un turismo malo, un turismo de poca monta, como se puede decir popularmente. Pero lo que contrasta es que tenemos el país está inmerso en una crisis multisistémica donde hay una escasez tremenda de alimentos, medicamentos, hay prácticamente una paralización de transporte porque no hay combustible, todos los días dan apagones, hay dificultades con el tema del agua potable, pueblos enteros que se pasan meses sin agua potable, que tienen que recibir el agua a través de pipas, etcétera, etcétera. Con mucha suerte que pueda llegar las pipas ahí. Entonces, sin embargo, esto contrasta con los datos que ofrece el gobierno cubano del dinero que invierte, sigue invirtiendo a pesar de esta situación en los hoteles. Entonces, es muy duro ver que el Estado se gasta miles y miles de millones de dólares en una infraestructura hotelera que está prácticamente vacía, que está desahuciada, que mal operada, que no genera nada. Entonces, esto genera una gran duda, ¿no? ¿Por qué invierte en un sector que no da ganancias, que en estos momentos que está deprimido? Entonces, esto parece como un lavado de dinero, un lavado de capital. Exacto. Y Emilio, te quería preguntar justamente porque hablando de estas cosas que el régimen está haciendo para sobrevivir, el régimen ahora está vendiendo la idea de que las MIPYMES, las pequeñas empresas, van a hacer el cambio y van a ayudar a que el país crezca. Y bueno, ahí estábamos viendo, hoy mismo había un periodista oficialista, por increíble que parezca, haciéndole publicidad a la empresa del cubanoamericano Hugo Cancio, diciendo de cuánto podía, un periodista oficial del régimen cubano, haciéndole publicidad a esta empresa, diciendo de que ya podían, los sueños se han vuelto realidad, ya puedes comprar tu propio auto en Estados Unidos. Y bueno, y las MIPYMES, ¿de qué va esto? Bueno, todo esto es un juego político, ¿no? Como tú sabes, Gaesa, este pulpo, holding, que pertenece a la familia Castro y a esta oligarquía que se codea con ellos, ha sido sancionada por el Departamento de Estado y por el Departamento del Tesoro. No solo Gaesa, sino todas sus empresas subsidiarias, incluidas las empresas que están asociadas a ellos en el sector turístico. Entonces, después del 11 de julio, un mes después, el gobierno, para tratar de un poco de aplacar la crisis y de darle supuestamente un poco de esperanza a los cubanos, lanza esta ley de MIPYMES, que en la práctica ellos dicen que era para permitir el sector privado, etcétera, etcétera. Y en la práctica lo que ha sucedido es que lo que han hecho es convertir varias de estas empresas de Gaesa en MIPYMES. ¿Con qué objetivo? Como estas empresas de Gaesa están sancionadas, una MIPYME no está sancionada porque es de nueva creación. Entonces, han traspasado todo este poder a algunas de estas empresas para seguir haciendo, obtener créditos, poder comprar en el exterior sin ser perseguidas por las instituciones. Entonces, si vamos a ver en realidad qué significa esta ley de MIPYME y la comparamos con un estándar de cualquier país de América Latina, vamos al Caribe, un país similar al de Cuba, que es Dominicana, más o menos tienen la misma cantidad de habitantes, 10 punto algo millones de habitantes, etcétera. La diferencia es abismal. En Dominicana existen 1,5 millones de MIPYMES y en Cuba solo existen un poco más de 8,000 MIPYMES. Entonces, nos damos cuenta que
que este movimiento de MyPyme no es un movimiento que le da la libertad, que ofrece la libertad o permite la espontaneidad de que un ciudadano pueda abrir una empresa en lo que él entienda conveniente. En todo caso, hay que entender que las MyPymes en Cuba tienen que pasar por un filtro que pasa desde el partido hasta los sindicatos, el gobierno municipal, el provincial, el Ministerio de Economía y Planificación, para que ellos decidan en qué tú puedes tener un negocio. Entonces, el contraste es muy fuerte. En Dominicana, el gobierno no se preocupa en qué tú quieres tener un negocio, simplemente te da la libertad de tenerlo. Por eso es que tienen 1,5 millones de MyPymes, porque es un país con separación de poderes, con democracia, donde las No, personas... quienes hemos ido a Dominicana, y yo soy un fanático de Dominicana, creo que es un país precioso además y de gente muy chévere. En cada esquina tienes un colmado y el colmado no tiene nada que ver con el gobierno, ni mucho menos. Y los vendedores, me ha tocado ver, y para mí eso fue un impacto muy fuerte, ¿no? Cuando tú ves el vendedor de yuca y de plátano, que va ya no en un carretón, arrastrando el carretón, no, va en una motocicleta llevando sus plátanos y su yuca y con una bocina anunciando eso, en vez de andar dando gritos. O sea, te das cuenta de la diferencia abismal en dos islas que son prácticamente iguales, pero bueno, la diferencia es que Dominicana es muchísimo más chiquitito. Exacto, entonces te das cuenta que es un contraste muy grande, un país que no permite nada y un país que lo permite todo. Entonces el ciudadano siente la libertad de ser libre y que pueda ser emprendedor, que su trabajo sea remunerado. Y ahí se ven los datos, por ejemplo, si miramos esto desde el punto de vista de la mirada de un inversionista extranjero, es muy fácil de entender. En Dominicana, por ejemplo, entran como promedio anualmente 3.800 millones de dólares de inversión extranjera anualmente. Y en Cuba apenas 200 millones de dólares. Así que es una diferencia abismal. Y es producto de eso mismo. Así que un inversionista mira si un mercado de verdad es atractivo o no. En este caso, Dominicana es un mercado súper atractivo, pero el Cuba no lo es. Cuba es un mercado de alto riesgo, de muy alto riesgo. Y eso se debe a estas políticas de Gaesa, de concentrar todo el poder económico y financiero del país en una empresa que pertenece a 10 o 15 personas. Y por cierto, Emilio, esto ha hecho que este desastre económico ha hecho que el poder adquisitivo del cubano se pulverice, literal. Hoy el cubano gana infinitamente menos de lo que ganaba en 1989, pero ni siquiera de lo que ganaba cuando Raúl Castro abandona el poder. Este gobierno nefasto de Miguel Díaz-Canel, lo digo nefasto porque es lo menos que puedo decir, es el gobierno más inepto en toda la historia de Cuba. Es un hombre que ha hecho retroceder el peso a niveles que no se habían visto, incluso en la peor crisis de toda la historia de Cuba, que había sido el periodo especial. Exacto. Cuando Díaz-Canel entra al poder, pues Raúl Castro le cede el puesto, el dólar en el mercado informal estaba a 50 pesos. Hoy está a 250 pesos. Estamos hablando de 5 veces el valor a cuando él entró en el 2018. Sí, él ha multiplicado la pobreza 5 veces. Ha multiplicado la falta de alimentos N veces, porque ahora un salario, yo creo que un par de almuerzos se te va el salario. Entonces, imagínate todas estas personas pensionadas, los viejitos que no tienen a nadie, ¿de qué viven? ¿Cómo van a sobrevivir? Es imposible. Y además, no solo que el peso cubano ha perdido valor frente al dólar y a las monedas libremente convertibles, es que los mismos precios de los productos han aumentado y los salarios se han quedado igual. Es decir, que el golpe es doble. Exactamente. Y yo quería también analizar este otro gráfico que tú nos presentas, porque a propósito, todo esto hace parte de un dossier que ha hecho Cuba Siglo XXI y que está buenísimo. Yo les recomiendo que entren a la página Cuba Siglo XXI y revisen ese dossier. Se los voy a dejar igual en los comentarios. Háblanos de este otro gráfico que también nos presentas aquí. Bueno, esta es la evolución del turismo desde el año 2007 hasta la actualidad. Como ven, la industria turística fue creciendo poco a poco hasta el 2018, 2019, que fue cuando empezaron los ataques sónicos a los diplomáticos norteamericanos y se creó la nueva crisis esta que terminó con el deshielo. A partir de entonces, en ese momento entra el COVID y el COVID hizo cerrar los aeropuertos cubanos por más de 20 meses. Entonces, por eso vemos esa curva que cae
y prácticamente no hubo turismo en ese tiempo. Entonces, después, posteriormente al 2021, vemos que la recuperación después de la etapa del COVID ha sido muy mala, muy lenta. Y ahí tenemos los números, 1.600.000 turistas, cuando República Dominicana, que la muestro la diferencia en otro gráfico, y Cancún y Riviera Maya en México tuvieron récords en la cantidad de turistas que visitaron esos lugares. Sí, por ejemplo, en Riviera Maya y Cancún, en el estado de Quintana Roo, en México, fueron 23.7 millones de turistas el año después de la pandemia. En Dominicana fue récord en Dominicana, 8.4 millones de turistas. Y en Cuba apenas 1.6 millones de turistas. Entonces te das cuenta que el gobierno cubano no ha podido aprovechar el momento después de la pandemia, donde todo el mundo ya se dispuso a viajar, donde el mundo entero empezó a moverse de nuevo en el motor turístico de todos estos países que reciben turistas anualmente. Y Cuba se ha convertido en la Cenicienta del Caribe, prácticamente. Efectivamente, en la Cenicienta del Caribe, donde los turistas prácticamente no van, porque ¿quién está también para llegar a un hotel donde no hay prácticamente nada? Hemos visto las reseñas, hemos visto los comentarios de algunos cubanos que han estado en los hoteles. De hecho, han inventado todo este festival de música al que fue Tekashi, que se montó en las guaguas gaviotas y todo esto, y que tendrá que responder ante el Tesoro de los Estados Unidos, porque por cierto, quiero hablar de eso. Estas empresas están sancionadas y los ciudadanos norteamericanos que vayan a esos hoteles corren el riesgo de ser multados e ir incluso a la cárcel. Sí. Así que Tekashi, sí, escucha. Y acotando este tema turístico y viendo la debacle que ha sido la etapa de recuperación, llama la atención, volvemos al punto de las inversiones y cómo Gaesa ha aumentado el valor del capital que ha invertido en los hoteles y hoy en día tiene 8.2 billones de dólares en hoteles. Wow. Todo un capital que lo pueden usar a su conveniencia, vender los hoteles, compartirlo con sus amigos rusos, etcétera, etcétera. Eso te quería preguntar, ¿no? Porque la impresión que nos da algunos que estamos pendientes de la realidad cubana es que una vez que muera Raúl Castro y se empiecen a repartir el pastel, que ya está un poco repartido, ellos van a intentar algún tipo de cambio, fraude y utilizar todos estos activos como el beneficio de la familia Castro y de sus allegados. Bueno, solo la empresa Gaviota, solo ella administra 117 hoteles por un valor de 8.2 billones de dólares. Hay que acotar aquí que Gaviota no es la dueña de los hoteles. La dueña de los hoteles es una empresa que se llama Almes, que pertenece a Gaesa y que no solo es dueña de todos los hoteles, es dueña de todos los edificios inmobiliarios que rentan para las oficinas extranjeras y las empresas extranjeras que hay en Cuba. Así que es un negocio inmobiliario gigantesco. ¿Quiénes son los dueños de eso? Los accionistas de Gaesa. Ahí está. ¿Y quiénes son los que están detrás de muchas de estas empresas y empresas offshore que han creado y que se han descubierto después con todo esto de los papeles de Panamá, etcétera? Pues toda la familia Castro y la familia López Calleja, todos los allegados al poder. En fin, gracias por el trabajo inmenso que están haciendo en Cuba Siglo XXI, Emilio. Adelante. Solo quería acotar y agradecerle a Díaz-Canel que la base de todo no es el limón, la base de la crisis es Gaesa. Exacto, la base de todo, Canel, no es el limón, es Gaesa. Gracias mil, Emilio. Nos mantenemos en contacto y, por supuesto, síganos en las redes sociales, suscríbase a mi canal de YouTube, también en mi página de Facebook, que me puede ayudar siguiéndome y compartiendo este video. Y, por supuesto, vaya a Cuba Siglo XXI, lea todo lo que está allí, porque se está haciendo un análisis muy serio de la economía cubana y, además, de quiénes están detrás, quiénes mueven los hilos. No se dejen engañar. No es el bloqueo, no es el embargo, no. Quienes realmente embargan y bloquean al pueblo cubano es el régimen de la isla. Gracias, Emilio. Gracias a ti. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Brinco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Brinco. El periodista de la radio y la televisión.